con la vista al final de El Chimborazo. Amanecemos en la casa de Juanito. Vean lo que venden aquí, espuma carnaval. Estamos yendo rumbo a Guayaquil y ustedes no saben la carretera en la que estamos. Y todo el tiempo dice esto: alto riesgo de accidentes, alto riesgo de accidentes. Respira, sueña, viaja en la clandestina. Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa, Ricky, Río en la clandestina. Respira, sueña, viaja en la clandestina. Este video empieza en una ruta inhóspita en Ecuador con la vista al final de El Chimborazo. El Chimborazo es la montaña más alta de Ecuador y es la montaña que está más cerca al sol del mundo, incluso superando al Everest. Gente, aquí empieza este video. El imponente volcán El Chimborazo no solo es la montaña más alta de Ecuador, sino la montaña más alta del mundo. Para mí fue una sorpresa. ¿Cómo puede ser que este volcán que estaba viendo con mis propios ojos fuera más alto que el Everest? Acá la explicación. Porque medido desde el centro de la Tierra y no desde el nivel del mar, el Chimborazo resulta ser más alto que el Everest. Así que, aunque el Chimborazo esté a 6.200 metros sobre el nivel del mar, está a 2.000 metros más del centro de la Tierra que el pico del Everest. Esta imagen que les muestro me ayudó a entenderlo un poco mejor. En fin, lo que sí tengo seguro es que es una de las montañas más imponentes que he visto en mi vida. Una fortuna haberlo visto así. ¿Qué tal eso tan espectacular, gente? Bueno, estamos yendo rumbo a un camping en donde vamos a estar algunos días antes de proceder a acercarnos un poquito más al Chimborazo. Pero como ustedes saben, como nos pasó en el Cotopaxi, uno nunca sabe cuándo le vaya a tocar despejado. Así que puede que esta sea la única vez que lo veamos. O si se quedan hasta el final del video, van a saber si tuvimos una mejor vista del Chimborazo. Buen día, gente. Amanecemos en la casa de Juanito. Vean, resulta que en la vía al Chimborazo hay una persona que se llama Juan, el papá, y Juanito, el hijo, que reciben viajeros. Entonces aquí vinimos a dar ayer y les voy a mostrar un poquito el lugar, que está buenísimo para un viajero. Esto queda a orillas del Chimborazo, allá atrás, solo que está tapado, queda el Chimborazo. Esta es la casa de los papás de Juanito y por aquí queda un lavaderito. Ahí estoy yo cargando la EcoFlow, nuestra consentida bebé, la estoy cargando aquí. Y por acá hay donde lavar, como un pequeño lavadero, vean. Buenísimo. Por acá una ducha de agua caliente. Por aquí está el baño. Pero lo mejor de este lugar es esto que les voy a mostrar. Pues vean, este es el lugar social, como el salón social donde uno puede sentarse a comer y también puede sentarse a trabajar. Y vean que tiene fotos con todos los viajeros que han pasado por aquí. Vean, por favor, biciviajeros, gente ordeñando vaquitas. O sea, donde nosotros hemos dormido, han dormido muchísimas otras personas de otras partes del mundo. Vean por aquí también. Ellos, creo que son ellos los que hicieron este mural de acá atrás, que está allí. Ya se los voy a mostrar. Vean, por favor, la cantidad de viajeros, gente. Esta es otra forma de viajar. A mí me encantaría hacerla en un futuro, y es recibir viajeros y escuchar las historias de todas las partes del mundo, recibirlos como si estuvieran en casa. Me encantaría, me fascina.
Claro. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos y muchas gracias. Muchas gracias. Bien, suerte. Pasen bien, chao. Ya salimos de Finca Castillo de Altura, así se llama. Qué amabilidad la de Juan y Juanito, que es el hijo, de verdad que, o sea, hospitalidad 10 de 10. Un muy buen lugar donde nos sentimos muy amados y invitados. Ahora estamos yendo hacia Riobamba, tenemos que hacer un par de diligencias y la idea hoy sí es acercarnos un poco más hacia el Chimborazo. ¿Sí o no, Río? Terminamos de hacer todo lo que teníamos que hacer en Riobamba y nos vinimos a acampar a un lugar que se llama el Cruce de Vicuñas, justo al lado del volcán Chimborazo, por donde pasan vicuñas. Se llama el Cruce de Vicuñas y justo al frente tenemos al Chimborazo, que ojalá se despeje en algún momento. Ahí está el Chimborazo supuestamente, aquí dormiremos nosotros, acompañados siempre de Bridgestone, y ahí dice Cruce de Vicuñas y ya vimos nuestras primeras vicuñas cruzar por ahí. Fue demasiado emocionante. Para que se despeje el Chimborazo toca soplar. ¿Sí o no, mi amor? Toca soplar. A las 6 de la tarde supuestamente es la hora que mejor se ve, ¿cierto? Supuestamente los locales por la mañana y a las 6 de la tarde se ve 10 de 10. La vista desde hace algunos días en la ruta fue más o menos a esa hora, como a las 5:30 de la tarde. Hay que esperar. Detrás de esto hay una majestuosidad, gente. Imagínenselo. Tun, tun, tun. Por aquí me estoy tomando un tecito y Ricky está tocando la armónica ahí afuera. Y vean lo curioso, ahí afuera dice Cruce de Vicuñas y ahí, espérense a ver si logro enfocar, dice procedencia Chile, Perú y Bolivia. Y por allá arriba están las vicuñas. Qué raro, ¿no? ¿Será que vienen desde Chile, Perú y Bolivia? ¿Será que son vicuñas viajeras? Esperamos hasta las 6 de la tarde a que el volcán se despejara, pero no fue posible. Las condiciones climáticas, el viento, la lluvia nos hicieron reconsiderar dormir en ese lugar. Estábamos seguros que no sería una buena noche, así que decidimos seguir rumbo hacia el próximo pueblo. No sabíamos qué nos íbamos a encontrar y claramente llegaríamos de noche. Esta que ven acá es la entrada al parque. Si la ven, todo esto es la entrada a la reserva como tal y de ahí para adentro ya no admiten mascotas. Bienvenidos a Guaranda o Guarandá. Guaranda o Guarandá, todavía no estamos seguros. Manejamos hoy todo el día desde el Chimborazo hacia algún lugar que tuviera menos altura y menos viento, porque a mí me empezó a dar un leve dolor de cabeza, entonces preferimos continuar. Aparte, Río no puede entrar al Chimborazo. Llegamos a este pueblito que al principio no nos parecía tan lindo, pero entramos al centro histórico y, oh sorpresa, está bien bonito, gente. Gente impactada con estas callecitas tan espectaculares y obvio no podía faltar las sombrillas que están de moda en cualquier pueblo de Latinoamérica. Si tú pones una calle y encima le pones sombrillas,
está cool, gente. Gente, y obviamente al sorprendernos con la belleza de este pueblito teníamos que entrar a buscar en Google acerca del pueblo. Y aquí les ahorro yo la tarea. Este pueblito es un patrimonio cultural de Ecuador, todo el centro histórico, y aparte de eso fue fundado por los españoles en 1570 y también está casi todas las edificaciones hechas como de tapia. Entonces, interesante, interesante. Qué lindo accidente nos ha ocurrido hoy, gente. Nos iremos ya a dormir, solo fue un pequeño vistazo alrededor. Nos iremos a dormir y seguro mañana le vendremos y le daremos una pequeña vuelta al pueblo. Buen día, gente, amanece en Guarandá y vamos a ir a dar una vuelta, pero ahora de día. Los lugares de noche y de día se ven completamente diferentes, así que, mi amor, diga buenos días. Buenos días, gente. Para mí sigue siendo un hermoso accidente, y algo que me parece increíble no solo en esta ciudad, sino que en todo Ecuador, es que en las grandes ciudades se sigue viendo muchísimas personas con su vestimenta típica ecuatoriana y típica campesina. Me parece increíble poder ver eso en las mismas ciudades. 10 de 10 para Ecuador por eso. Hermoso pueblito. No, ayer nos dimos cuenta que es una ciudad, ¿no? Sí. ¿Es una ciudad de cuántos miles de habitantes? Como de 30.000, creo, no sé. 30.000 habitantes. Ciudad pequeña, pero ciudad, no pueblo. Son los carnavales de todo Ecuador, 15 de febrero, y el cuerpo lo sabe. Vean lo que venden aquí: espuma carnaval, para poder tirar espuma durante el carnaval, para poder limpiarse de la espuma. Entonces ya se sabe, ya se empieza a sentir el carnaval aquí en Ecuador. Volvemos a la ruta nuevamente, rumbo hacia Guayaquil. Hola, gente, diga hola, gente. Estamos yendo rumbo a Guayaquil y ustedes no saben la carretera en la que estamos. Vamos de bajada completamente, lloviendo, con muchísima neblina, y hay muchos avisos que dice baje en primera o en segunda. Está compleja la cosa. Hoy vamos a pasar, yo creo que más o menos de 3.000 metros sobre el nivel del mar al nivel del mar en Guayaquil. Llevamos ya un buen tiempo sin ver un solo carro, ni de subida ni de bajada, y eso nos preocupa bastante porque no sabemos si la ruta llegue a estar cerrada por la lluvia, no sé. Y todo el tiempo dice esto: alto riesgo de accidentes, alto riesgo de accidentes. Ojalá no esté cerrada. Llevamos 40 minutos de bajada y en primera, ¿sí o no, Rick? Es una de las carreteras más pronunciadas que hemos hecho en todo el viaje. Muy empinada. Entonces toca tener muchísimo cuidado con los frenos. Por eso nos toca ir muy despacio, porque como hay tanto peso atrás, y si nos vamos frenando mucho, pues recalentamos los frenos, nos quedamos sin frenos y fatal. Entonces Ricky va frenando con el motor en primerita y lento. Mejor lento y seguro que rápido e inseguro.
velocidad y vimos muchísimos corazones azules y creemos, no estamos seguros, que eso indica que una persona murió ahí en un accidente de tránsito. Mejor dicho, reduzca velocidad, ponga marcha en primera y en segunda, revise los frenos, o sea, impresionante. Dicen que después de la tormenta viene la calma y efectivamente así fue. Salimos de esa carretera sinuosa y peligrosa y llegamos a la selva verde ecuatoriana. Y luego de manejar por horas y horas, por fin nos acercábamos a nuestro destino final. Después de todo un día en la ruta, hemos llegado a Guayaquil. Estamos entrando en este momento a Guayaquil. Vamos a buscar un lugar donde dormir, porque nos han dicho que tengamos cuidado con Guayaquil, porque es una ciudad grande, puede llegar a ser peligrosa. Entonces vamos a buscar dónde dormir. Pero bueno, gente, bienvenidos a Guayaquil. Gordo, tú no conoces Guayaquil. Yo sí conozco Guayaquil, tú no. Tú no, mi amor. Ay, sí, ya estamos en calorcito, calorcito, calorcito. Gente, encontramos un lugar 10 de 10 para dormir en Guayaquil, Parque Los Amanes. Increíble lugar, de verdad. Seguridad 24 horas, tuvimos que registrarnos, dar nuestros pasaportes, todo de manera gratuita. Entonces, buenísimo que podamos encontrar un lugar seguro en Guayaquil. Y hasta acá llega este video. En el próximo video verán nuestro paso por Guayaquil. Les mostraré esta increíble ciudad. Ricky ya la había recorrido antes y me dijo que es espectacular, más allá de todos los estigmas que tiene. Así que el próximo video verán eso. No se les olvide suscribirse a mi canal, dejar un me gusta, dejar un like, ir a comentar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben hacer. Nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, Ricky y Río en Ecuador.